Una de mis espectadoras escribió que su excompañero de clase es un asesino y me pidió que les contara su historia. Entonces, en medio de la noche, un amigo cercano le envió a Julia, de 16 años, una foto de un cuerpo mutilado. Después de eso, confesó que había matado a una persona. La chica, que en ese momento estaba en el extranjero, pensó que era una broma de mal gusto. Solo después de que Julia regresó a Ucrania y comenzó a recibir amenazas, se atrevió a contarle todo a la policía. Esto fue precisamente el inicio de la investigación de un crimen extremadamente brutal que ocurrió hace poco en la ciudad de Chokva, en la región de Leópolis. Queridos, siéntense cómodos y cuídense por favor, porque esto es aterrador. El 24 de abril de 2019, después de que Julia y su padre acudieron a la policía y le mostraron la conversación con el amigo, las autoridades comenzaron la búsqueda del cuerpo que aparecía en la foto. Poco después, en el terreno de una de las casas locales, se encontró un cadáver enterrado que pertenecía a Pablo Arsentiev, de 17 años, un habitante de una de las aldeas cercanas a la ciudad. En ese momento, el cuerpo del joven llevaba ya unos 12 días enterrado en la tierra. Los forenses determinaron que Pablo murió como resultado de las lesiones que le fueron infligidas, las cuales resultaron incompatibles con la vida. En particular, el joven tenía un traumatismo cráneoencefálico cerrado, hemorragia cerebral, fractura de 4 costillas, hematomas en la ingle y una larga lista de otras lesiones que resultaron fatales para él. Como luego lograron averiguar las autoridades, los asesinos torturaron a su víctima durante 2 horas y media. Y cuando se dieron cuenta de que había muerto, simplemente lo enterraron cerca de la casa de uno de los sospechosos en el caso. Según la versión de la investigación, la vida de Pavel fue arrebatada por sus propios compañeros de la misma edad. Pero el hecho más aterrador de la historia es que, en el momento de la golpiza, muchas personas sabían sobre el abuso, entre ellas los familiares más cercanos de la víctima. Entonces, ¿por qué guardaron silencio y qué pudo haber motivado a los adolescentes a cometer tal crimen? Bueno, intentemos entenderlo en este video. Entonces, el fallecido Pavel Arsentiev nació el 13 de julio de 2001. El niño tuvo problemas de visión desde la infancia. Cuando cumplió 2 años, sus padres se separaron. Normalmente, en estas situaciones los niños se quedan a vivir con la madre, pero la mujer firmó una renuncia a su hijo, así que el niño se fue a vivir con su padre junto con él. La madre de Pavel, Hanna, se mudó lejos de ellos, pero según la mujer, a pesar de su ausencia en la vida de su hijo, siempre trató de ayudarlo, económicamente. Mijailo, el padre de Pavel, tenía unos 62 años cuando nació su hijo, un padre de edad avanzada. En 2007, el hombre entendió que, debido a su edad y a su estado de salud, ya no podía cuidar solo al niño. Así que Mijailo decidió enviarlo a estudiar a un centro educativo y de rehabilitación en Zovkva. Es una institución especializada activa similar a un internado, donde estudian niños con trastornos graves del habla y problemas de audición. Los empleados del centro contaron que cuando el niño llegó con ellos, además de problemas de visión, presentaba trastornos significativos del habla y era un niño socialmente descuidado. También afirman que principalmente era el padre quien cuidaba del niño. La madre no participaba en la vida de su hijo. Durante todo el tiempo que estudió en la institución, solo la vieron una vez. Desde los 15 años, Pablo empezó a trabajar para poder mantenerse a sí mismo y a su padre, quien en ese momento ya estaba muy enfermo y ni siquiera podía caminar. No hay información exacta sobre la enfermedad del hombre, pero por lo que cuentan los conocidos de la familia, se puede concluir que el hombre quedó paralizado y estaba postrado en cama. Para poder cuidar a su padre, Pablo empezó a faltar cada vez más a la escuela. El joven requería dinero continuamente para los medicamentos de Mijail. A veces, Pablo podía pedir ayuda financiera a su hermana mayor o a su hermano. Sin embargo, ellos no siempre respondían a la petición del joven, ya que el enfermo Mijail no era su padre biológico. Gana tuvo hijos con otros hombres, así que ellos no se preocupaban mucho por el destino del ex de su madre.
Unos meses antes de la tragedia, de la que hablaremos más adelante, el padre de Pablo murió y el joven se mudó a vivir con su madre. El 12 de abril de 2019, María, la hermana de Pablo, estaba jugando en el patio junto con su hijo. De repente, vio cómo su hermano, como si estuviera huyendo de alguien, entró corriendo a la cocina y cerró la puerta detrás de él. Luego, la mujer oyó que llamaban a Pablo por su nombre y le decían que saliera. María siguió el sonido de las voces y vio a 3 amigos de su hermano: Volodymyr, de 17 años, su compañero de la misma edad, Valentín, y Orest, de 15 años. Y cuando María les preguntó qué había pasado, los chicos le contaron que Pablo les debía dinero. Al principio dijeron que eran 1.500 grivnas, pero luego mencionaron una cantidad de 12.000. La mujer dejó entrar a los chicos a la casa, hablaron un poco con Pablo y luego le dijeron a la hermana que se llevaban a su hermano con ellos. En octubre la mujer no estuvo de acuerdo. Pidió primero esperar a la mamá de Pablo y que después, junto con ella, decidirían ese asunto. Sin embargo, entonces uno de los chicos, Volodymyr, recalcó que María estaba embarazada y le dijo que no se metiera en sus asuntos, porque si no, cito, tendría problemas. Así que al final, la hermana dejó ir a Pablo con los chicos y ellos prometieron que lo dejarían volver a casa alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día. Después de que el grupo salió de la casa, María decidió no acudir a la policía y simplemente esperar a que Pablo regresara a casa. Pero a las 11 de la noche, como pueden imaginar, el chico no llegó a casa. En cambio, aproximadamente a esa hora, María recibió una llamada telefónica. Era Soriana, la novia de Pablo, quien llamaba. Ella preguntó si la hermana quería hablar con su hermano. La mujer aceptó. Durante la conversación, ella notó que la voz de Pablo no era como de costumbre. María le preguntó qué le pasaba. El chico afirmó que había recibido 2 fuertes golpes en la columna. Después de eso, Soriana tomó el teléfono y le pidió a María que fuera a Sofkva. En ese momento, la mujer escuchó cómo uno de los chicos que se llevó a su hermano le dijo a Soriana que se callara, porque si no, ella terminaría en el lugar de Pablo. En ese momento, la conversación se cortó, y media hora después Soriana volvió a llamar a María y le dijo que a Pablo lo habían mandado a casa, en Aventones. Luego, otra llamada. Me llamó a las 12 diciendo: María, por favor, busca dinero, porque me están golpeando muy fuerte. ¿Cómo que te están golpeando? Soriana dijo que te dejaron ir a casa. No, me están golpeando muy fuerte. Tengo novio, él me dijo que no me meta donde no debo. Dado que estás embarazada, no te involucres en asuntos ajenos. Se lo llevaron para evitar problemas en la casa. Estuvimos esperando durante días. Pensábamos que se iría y en la noche regresaría, ya sea por su cuenta o traído por los muchachos, como ellos decían. A pesar de estos acontecimientos, que parecían increíblemente inquietantes, María nunca acudió a la policía. Esa noche, Pablo llamó varias veces a su hermano Oleg. Le pidieron que viniera y trajera consigo 3.000 grivnas a cambio de Pablo. Sin embargo, al principio, el hermano se negó a ayudar al chico y luego dejó de contestar el teléfono y lo apagó por completo. Según afirma Oleg, hizo eso porque se cansó de estar resolviendo constantemente los problemas de su hermano. Y como pueden ver, él no pensó que Pablo realmente estuviera en una situación de peligro mortal. Pero sí lo estaba. Pablo estaba retenido en el sótano de una residencia en Chova. 3 amigos lo llevaron allí, a quienes supuestamente les debía dinero. Golpearon brutalmente al chico. Volodymyr, Valentín y Orest se turnaban para golpearlo con las manos, los pies, en la cara, el torso, la cabeza y otras partes del cuerpo. En la tortura también estuvo presente Soriana, la novia del fallecido. Al llegar, encontré a Pablo golpeado mientras Valik le cubría la boca. Le decía que al menos lo dejara ir al hospital o que mejor no se metiera ahí para que no lo atraparan los policías. De alguna manera lo llevaré al hospital, lo cargaré en mis hombros porque estaba cerca de su casa. Se podría haberlo puesto en un coche y llevarlo a un mejor hospital en Leópolis. Le pediré a Pablo que no presente una denuncia contra ti.
Pasan 4 meses y cumple 18 años. Él puede pedir dinero prestado y te lo devolverá, pero espera esos 4 meses. Él sostiene esa navaja y dice, cállate, porque si no tú también vas para allá. Sabiendo lo que le pasó a Pablo y siendo testigo de su golpiza, por alguna razón, Soriana no acudió a la policía. Orest, el más joven de los 3 implicados en el caso, también compartió detalles adicionales sobre los hechos de esa noche. Y lo curioso es que, al contar cosas tan espeluznantes, el chico literalmente no podía contener la risa. Todos lo insultábamos por turnos. ¿Cómo fue eso? Lo golpeábamos un poco en el área del abdomen, la espalda y el pecho. ¿Eran golpes fuertes o solo empujones? No eran golpes. Lo golpeamos por unas 2 horas. Luego nos sentamos a mirarlo. Luego veo y ya no está respirando. Bueno, como a las 3 de la mañana lo agarramos, lo enterramos en el huerto, cavamos el hoyo por 5 minutos cada uno, luego lo enterramos y nos fuimos a la casa a dormir. Sin embargo, antes de deshacerse del cuerpo, Orest hizo varias fotos de Pablo muerto, que le envió a su compañera de clase y amiga cercana, Julia, con quien de hecho comenzó la historia, bueno, específicamente en este video. Como declaró el jefe de la comisaría de Sovkva, Andriy Kutsur, Orest le dijo a los investigadores que accidentalmente le envió la foto a la chica porque su teléfono estaba dañado. Sin embargo, la propia Julia asegura que Orest lo hizo intencionalmente y presentó pruebas que confirmaban sus palabras. La chica afirma que esa noche estaba hablando con un amigo por teléfono, específicamente usando videollamada. Orest le mostraba el cuerpo a él. Estas imágenes se publicaron en el programa televisivo Uno para Todos. En ellas se puede ver cómo los chicos se burlan del muerto Pablo y torturan su cadáver. En el programa de televisión también mostraron la conversación de esa noche entre Julia y Orest. Según la chica, al ver esas fotos, fue de inmediato con su padre y se las mostró. El hombre le dijo a su hija que llamara a Orest y le pidiera que llamara a la policía y también a una ambulancia. La chica hizo exactamente eso, pero el chico solo se rió de su propuesta. Julia y su padre no informaron a las autoridades sobre el incidente. Ellos argumentaron que en ese momento estaban en Italia y no pensaron que desde allí se podía llamar a la policía ucraniana. De una u otra manera, mientras Julia y su padre decidían qué hacer, los asesinos de Pablo, para disimular el olor a cadáver, rociaron el cuerpo con vinagre y fueron a cavar la tumba para su víctima. No se les ocurrió nada mejor que enterrar al chico en el patio de Valentín, uno de los participantes del crimen. Pero al cavar el hoyo, los adolescentes notaron que era muy pequeño. Por eso empezaron a saltar sobre las piernas de Pablo. Por estos saltos, sus rodillas se rompieron y solo después de eso lograron meter el cuerpo entero en esa tumba. Después del asesinato, los 3 chicos se escondieron por un tiempo. Se mudaron a la casa de la chica con la que salía Volodymyr. Sobre él mismo no se sabe mucho. Se rumorea que proviene de una familia complicada con supuestas conexiones, pero quizás solo sean habladurías. Y tal vez, por eso, casi no hay información sobre Volodymyr en la prensa. En cuanto al segundo chico, Orest, de 15 años, que enviaba fotos a Julia, todos hablan muy bien de él. Los conocidos no comprenden por qué el chico cometió el asesinato. Según los maestros, era un excelente estudiante. Julia cuenta que su amigo nunca se metía con nadie ni buscaba problemas, por decirlo así. Es más, incluso lo describe como un cobarde. Sin embargo, la chica también afirma que unos meses antes del asesinato, Pablo Orest sí cambió un poco. Empezó a mostrar agresividad y de vez en cuando le contaba cómo iba con sus amigos a peleas, las llamadas tiradas, o simplemente golpeaba a alguien. La mayor cantidad de información se logró obtener sobre el tercer implicado en el caso, Valentín. Es más, una de sus compañeras de clase se acercó a mí y fue ella quien pidió que contara precisamente esta historia. Y aceptó compartir hechos de la biografía del chico. Según la chica, él era un estudiante con malas calificaciones, pero a pesar de ello, nunca se mostró agresivo. Al contrario, era amable y no ofendía a nadie.
No se podía decir lo mismo de sus compañeros. A menudo lo insultaban y dañaban sus pertenencias personales. Valentín olía mal, y tanto los niños como incluso los maestros hacían bromas al respecto. La madre del chico nunca se presentaba en la escuela. Ella tiene una discapacidad y en la ciudad circulaban rumores de que consumía Disculpen, gatitos, perdón por la censura. También suele llevar hombres a su casa con frecuencia. Así es. Por conocidos, una compañera de clase se enteró de cómo fue el destino de Valentín después de terminar la escuela. Entonces se juntó con una mala compañía, que consistía en chicos locales de familias problemáticas. Juntos bebían, consumían drogas ligeras, de nuevo los gatitos, y luego formaron algo así como una banda local, con la que organizaban peleas, extorsionaban dinero y se dedicaban a robos. El líder de este grupo era un chico un año mayor que Valentín. Tenía el apodo de Babún. Supuestamente fue a él a quien Pablo le pidió prestado dinero, pero solo eran 200 grinas. Sin embargo, como tardó mucho en devolver el dinero, el acreedor activó el contador y la deuda empezó a crecer. Rápido, la compañera de Valentín no sabe exactamente la cantidad. Sin embargo, según ella, era más de 1000 griunas. 1000. En algún momento, al abuelo se le acabó la paciencia y le ordenó a Valentín que resolviera la situación. Por resolverlo, a Valentín no le ofrecieron nada, solo el llamado aumento de autoridad en la banda. El muchacho aceptó con gusto, tomó a 2 cómplices y se dirigió al pueblo donde vivía Pablo. Los muchachos se lo llevaron de la casa frente a su hermana y lo trasladaron a Sofba, donde comenzaron sus torturas. Nadie tenía la intención de dejarlo ir. Nadie sabe por qué Pablo decidió pedirle dinero prestado a alguien. Sin embargo, existe una versión que sugiere que él pudo haberse endeudado aún en vida de su padre. ¿Recuerdas? Él siempre estaba reuniendo dinero para las medicinas de su papá. Como contó el hermano del fallecido, Oleg, Pablo ya lo había hecho varias veces antes. Prestaba dinero para las medicinas de su papá. Han pasado 8 días desde la muerte de Pablo. El 21 de abril, Julia regresó a Ucrania, pero no se apresuró a ir a la policía. Ese mismo día, la chica recibió una llamada de una voz masculina al otro lado de la línea. El desconocido se presentó como un empleado de la fiscalía, que supuestamente estaba investigando la desaparición de Pablo. Como Julia reconoció la voz, entendió que quien le llamaba era uno de los culpables del crimen, Vladimir. La chica colgó la llamada. Luego, recibió llamadas de números desconocidos. Pero del otro lado de la línea, solo guardaban silencio y no decían nada. Unos días después, llegó otra llamada. Una mujer desconocida le dijo a Julia que la estaban buscando y colgó el teléfono. Esa llamada asustó mucho a la chica. Y al día siguiente, el 24 de abril, finalmente fue a la policía, donde contó todo lo que sabía sobre ese crimen. ¿Qué hicieron los familiares del chico durante esos 12 días sabiendo lo ocurrido? Algo malo había pasado, y no podían dejar de notar que después de que se lo llevaron, simplemente desapareció y ya no se comunicó más. Bueno, según afirma Hannah, que es la madre de Pablo, el fallecido, el asesinado. Ella ya al tercer día, después de la desaparición, acudió a las autoridades, pero ahí le dijeron que no podían ayudarla y le pidieron simplemente esperar. Tal vez su hijo regresaría solo en unas semanas. Quién sabe, como pueden entender, Pablo nunca regresó a casa. La policía, según Ana, seguía negándose a aceptar su denuncia. No aceptaron la denuncia y mucho menos buscaron al responsable. Posteriormente, la historia de una madre asesinada en las montañas, a quien nadie quiso ayudar, fue desmentida por periodistas y autoridades. La periodista Victoria Baliska, junto con sus colegas, habló con los familiares de Pablo, en particular con su hermana y su madre, al día siguiente de que encontraron el cuerpo del chico. Entonces, a la pregunta de por qué nadie buscó a Pablo durante 12 días, la hermana del fallecido respondió así. ¿Para qué? Creíamos que trabajaba en Nuevo Rosdil. Él solía ir allí a trabajar o se quedaba con su novia durante semanas. La madre del chico estuvo presente durante esta conversación y no negó las palabras de su hija. Más tarde, el jefe de la comisaría de policía de Chovkva, Andriy Kutsur, también dio su comentario a los periodistas.
desmintiendo las palabras de Hannah sobre que ella empezó a buscar a su hijo al tercer día después de su desaparición. Ningún familiar, desde el momento en que Pablo salió de casa hasta el 25 de abril, cuando su cuerpo ya había sido desenterrado, se dirigió a la policía. De ninguna manera, no vino, no llamó al 102. Es imposible ocultar algo así. Todo queda registrado en el 102, incluyendo conversaciones y denuncias. No hubo tal denuncia. En la comisaría también hay videograbación. Ningún familiar del chico asesinado vino. Es más, a los familiares se les informó que encontraron muerto a Pablo el 24 de abril, pero nadie vino a la comisaría ese día y tampoco vinieron al día siguiente. La policía envió un automóvil por ellos, porque existía el riesgo de que los familiares no llegaran y era necesario identificarlo, entregar sus documentos y resolver otras formalidades. Ya después de que encontraron el cuerpo de Pavel, las autoridades detuvieron a Vladimir, Valentín y Orest. Como los muchachos eran menores de edad, los interrogaron en presencia de sus padres. Los sospechosos confesaron de inmediato lo que habían hecho, y ya el 26 de abril se les impuso una medida cautelar de prisión preventiva, sin derecho a fianza. Mientras Orest estaba en el centro de detención preventiva, los editores del programa Uno para Todos le hicieron un comentario exclusivo. Durante esa conversación, el joven contó detalles impactantes sobre cómo reaccionó la familia de Pablo a sus llamadas durante las torturas. Él dice, llama a mi hermano. Llamaron al hermano y el hermano dijo, no quiero tener ningún problema por él otra vez. No voy a dar ningún dinero, hagan que la vida le enseñe una lección. Luego llamaron a la hermana. La hermana dijo que le da igual él y que no quiere tener problemas por él. Luego llamaron a la mamá y su mamá dijo que lo llevaran a casa, que ella misma lo va a golpear con sus propias manos, porque él le robó 4,000 grivnas. La familia de Pablo, por supuesto, negó esa historia. Sin embargo, sobre su honestidad ya pueden sacar sus propias conclusiones basándose en la información previa proporcionada por los periodistas y las autoridades. Las investigaciones y los procesos judiciales en el caso duraron varios meses. El 16 de diciembre, el Tribunal del Distrito Zaliznychny de Leópolis emitió su veredicto para los 3 acusados. El tribunal apoyó la posición de los fiscales y declaró culpables a Volodymyr, Valentín y Orest de extorsión y causar lesiones corporales graves. Los acusados recibieron distintas condenas. A uno de ellos lo condenaron a 8 años de prisión y a los otros 2 a 7 y 6 meses. Como me contó mi compañera de clase, Valentina, la chica vio al muchacho poco antes de que lo metieran tras las rejas. Según ella, él andaba con su banda y actuaba como si nada hubiera pasado. También añadió: Por supuesto, esos asesinos son unos completos monstruos y no hay ninguna justificación para sus acciones. Pero si la clase no hubiera acosado a Valentín y si los maestros y el servicio de protección hubieran actuado correctamente, todo podría haber sido diferente. Eso es todo por hoy. Cuídense a ustedes mismos, a sus seres queridos y familiares. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.